Agradecer a la organización de este curso no es solo por Nociones Comunes, en sí la gente que estamos trabajando en Nociones Comunes, sino por todas las redes alrededor nuestra que nos colaboran con ideas, o los movimientos sociales que están produciendo sobre todos estos temas. Entonces agradecer a toda la gente, agradecer también a las dos tutoras del curso virtual que han aportado materiales, Clara Vázquez y Raquel Sánchez. Y bueno, pues lo que queríamos potenciar con este curso, la idea fundamental, que es esa idea del malestar como la nueva cuestión social, de la que va a hablar Santiago, de la que hemos puesto ese texto de la primera sesión, es que esa cuestión social del malestar que tanto nos está atravesando y que se nos remite a trabajarla desde nuestro interior. Todos los discursos dominantes y las instituciones nos intentan que esos dolores y esos malestares hagan como que aparezcan como desde nuestro interior. Y entonces la pregunta que hacíamos en la presentación del curso precisamente era eso, ¿no? Si eso es así, porque cada vez somos más quienes nos enfermamos y vivimos esos malestares como si emergieran de nuestro interior, ¿no? Si fueran un virus o unas enfermedades biológicas, pues no se podría explicar, como veremos durante las sesiones, por qué se están expandiendo de esta manera estas suerte de enfermedades de la normalidad, también como las ha llamado España en Blanc. Y luego también, pues aparte de todas las reflexiones que hagamos sobre estas cuestiones, en Nociones Comunes siempre tenemos la idea de potenciar al máximo las experiencias políticas y prácticas y los espacios colectivos que pueden aterrizar en prácticas y en luchas todos estos temas. Entonces, pues agradecer especialmente a toda la gente que habéis venido al curso y que formáis parte de espacios colectivos, por ejemplo las personas de Flipas, de los grupos de apoyo mutuo que van a participar en la 7ª sesión. También ha venido gente de la colectiva que sepamos y de los cuidados. Entonces, pues intentar también aprender de esas experiencias colectivas que están emergiendo ahora mismo, que están teniendo muchísimas fuerzas y que concentran buena parte de las esperanzas de transformación social que pueden venir desde ahí, desde nuestras locuras esas, frente a esa locura neoliberal del individuo aislado y autosuficiente que sabemos los malestares que conlleva. Y nada más, Marisa va a presentar a Santiago López Petit y... Pues a ver, como muchas y muchos conoceréis a Santiago, sabréis que fue militante de la autonomía obrera en Barcelona, esto suena muy fuerte, y después con la crisis del movimiento obrero ha formado parte de movimientos de resistencia, movimientos sociales, como queramos llamarlos, y más tarde ha sido profesor es químico mutado en filósofo, ha estado muchos años trabajando como profesor de filosofía en la Universidad de Barcelona, lo ha dejado ahora hace 3 años, estábamos comentando antes, y forma parte de diferentes iniciativas y espacios colectivos, entre ellos España en Blanc, que acaba de nombrar Álvaro. Entonces, bueno, simplemente decir, en los textos que os habíamos propuesto para la sesión de hoy, hay una serie de conceptos complejos que yo no voy a explicar porque para eso está Santi, como por ejemplo la movilización global, la priorización de la existencia, los gestos radicales, etcétera, que sí que nos gustaría, ¿no?, que lo tomáramos como eso, ¿no?, como una caja de herramientas, y que nos guiara, digamos, Santiago, sino para aprender a usarlos, si al menos para saber emplearlos con el objetivo de politizar nuestra existencia, y que de alguna manera significa poder salir de eso que ya hay, ¿no?, de eso que nos toca, de esa especie de matrix en la que se ha convertido, ¿no?, la sociedad capitalista, en la que cada día nos recuerdan, y cada vez por desgracia más fuerzas de derechas, que es lo que hay, que esa es la realidad, que no se puede cambiar, que no se puede salir de ahí, que es algo que se repite y que es lo que nos aísla, nos enferma y nos hace sentir mal, y de alguna manera queremos empezar, o queremos hacer como con este curso, y entre todas un esfuerzo, ¿no?, y una lucha, ¿no?, colectiva por saber que se puede romper, ¿no?, esa matriz capitalista de la que podemos salir. Os proponíamos para esta sesión unas preguntas
que no tenemos para nada que responder, pero bueno, quería como recordarlas por si inspiran mientras escuchamos la introducción de Santi, y también para después, para el debate que tengamos, las preguntas que queráis plantear, ¿no? Las preguntas eran 3. ¿Qué posibilidades de resistir y de transformar la vida inventamos frente a los dispositivos de individualización y despolitización del malestar? ¿Qué papel juega el dolor en los sujetos y en nuestras comunidades afectivas? ¿Puede el dolor llegar a ser un arma de resistencia? Así que ahí dejo las preguntas y ya te damos paso, Santiago, para que te dé tiempo. Y muchas gracias por venir. Vale, pues antes que nada, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado, por esta introducción. Y paso directamente ya a hablar, ¿no? Cuando me propusieron iniciar este seminario con una conferencia inaugural, no, pero la primera, la propuesta era casi hacer un mapa de psicologías alternativas. Yo no lo vi muy claro, y lo que he preferido hacer es hablar de lo que he trabajado de alguna manera en los libros que os han pasado, hasta Hijos de la Noche y el que saldrá próximamente, que es El Gesto Absoluto, ¿no? Y digamos lo que es el hilo conductor es el poder terapéutico. El poder terapéutico. Entonces, intentaré contestar preguntas de las que tú has planteado, pero no me dará tiempo a todo, ¿no? Mañana en la Ingobernable, digamos, habría este aspecto más de politización de la existencia, y quizá pasaría más a un primer plano. Aquí desplegaré en la primera etapa, la primera parte de mi charla, más bien una aproximación al poder terapéutico. Entonces, si os parece, lo que os voy a hacer es a desvelar un poco cómo salió cómo llegamos, yo y varios compañeros, a la idea de poder terapéutico. En Asturias, en Villabona, hay una cárcel que tiene lo que se llama una unidad terapéutica y educativa. Esta cárcel es una cárcel muy especial, porque para entrar en ella tienes que firmar un contrato terapéutico. Entonces, este contrato lo tengo aquí. Para entrar en esta cárcel terapéutica, los objetivos específicos del contrato son conseguir un proceso educativo integral y, entre otros objetivos, es educar en valores, interiorizar hábitos y habilidades sociales, fomentar aspectos de crecimiento personal. Estoy hablando de una cárcel. Y las obligaciones, pues, son la asistencia obligatoria a los talleres. Marcharse no se pueden porque es una cárcel. Y, fijaros, renunciar en principio y con carácter general a las comunicaciones con familiares u otras personas que establezca el equipo que lleva a la cárcel. Entonces, esta cárcel fue estudiada por unos amigos, compañeros que estuvieron en ella. Pasaron muchas cosas porque los promotores de este tipo de cárcel, que se ha extendido porque es mucho más barata, ya que los presos mismos son los que se cachean, es una cárcel autogestionada. Acabó mal la cosa porque los presos acabaron dándose cuenta de lo que era una cárcel peor, etcétera, etcétera. Total, que los compañeros fueron expulsados de malas maneras. Entonces, lo que os voy a hacer es pasaros unos fragmentos de un vídeo hecho por un preso, Julio,
que como allí es lo que hay es se define como un espacio de libertad y terapia, pues le dejaron filmar. Y os paso unos minutos para que veáis lo parecido que es con nuestra vida, la vida de esta cárcel. Bien, el que filmó este vídeo, Julio, pude conseguir que saliera y que viniera a la universidad donde yo daba clase, y lo proyectamos en clase. Y entonces, cuando por primera vez lo vi, entendí un poco, digamos, lo que ha sido una tesis para mí central, que es la idea que hoy la vida es la forma como nos dominan. Es decir, esta cárcel no era más que llevar al paroxismo nuestra propia normalidad. Es decir, fijaros, no, lo he cortado porque era larguísimo, pero después venían los talleres de costura, los talleres de pintura, los talleres de teatro, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay momentos que no sabes si son como unas colonias veraniegas o lo que sería esta cárcel, ¿no? Pues aquí, de aquí empecé a sacar, digamos, junto con todos los demás compañeros, la idea del poder terapéutico, ¿no? Y ahora empiezo ya directamente, ¿no? Cuando hablamos de normalidad, después de lo que hemos estado viendo, ¿qué es la normalidad? ¿Qué queremos decir? Pues más que un estado de cosas, más que un determinado orden, yo diría que es un acontecimiento. Por eso lo expresa bien lo que es la normalidad, un verbo, un verbo. La normalidad la expresa bien los verbos volver a la normalidad, retornar a la normalidad. La normalidad es el acontecimiento que se repite, que dice el verbo. Ya lo sabéis, coged un periódico cualquiera, sea una catástrofe natural, sea la nevada, sea cualquier cosa, o un atentado, la vida cotidiana vuelve a su normalidad, ¿no? Es esta especie de sigue la función, o los situacionistas dirían sigue el espectáculo. Se podría incluso hacer una historia de la normalidad, no yendo muy lejos, yendo a los años 70, cuando Marisa hablaba de que yo estaba de químico en una fábrica. Pues bueno, en la sociedad fábrica la repetición organizaba el tiempo: dormir, trabajar, coger el metro. En francés se decía metro, boulot, dodo, coger el metro, boulot, trabajo, dodo, dormir. Y la repetición era la normalidad de la vida cotidiana. Hoy la normalidad sería más bien la arbitrariedad de lo imprevisible, ¿no? Que paradójicamente se fija en la consigna triunfante, que es esto es lo que hay. Es decir, hoy cualquier vida está sometida a una precariedad que no sabe realmente lo que será de ella. Hay esta imprevisibilidad, la repetición ha estallado, si queréis, de alguna manera, pero sobrevuela la tautología a la que volveremos, que es la realidad, esto es lo que hay. La consigna capitalista triunfante. Lo que parece cierto es que la aproximación a la normalidad, tanto por parte del pensamiento conservador como por parte del pensamiento crítico, se enfoca siempre, casi siempre, desde el punto de vista de su ruptura. Una ruptura pensada como excepcionalidad. Es decir, interrumpe la normalidad aquello que es excepcional, aquello que pone en crisis la norma de la normalidad, ¿no? Desde la perspectiva de lo que se ha llamado la revolución conservadora, y aquí habría que poner a Heidegger, Junger o Carl Schmitt, pues
es exactamente esto, ¿no? Carl Schmitt, por ejemplo, en su libro Teología Política, dice: la excepción es más interesante que el caso normal. El caso normal no prueba nada, la excepción lo prueba todo. Y bueno, entonces esto hoy habría que girarlo, es mucho más interesante la normalidad, lo normal, la normalidad, lo que se esconde detrás de la normalidad, ¿no? Desde la filosofía crítica de la diferencia, por ejemplo, tanto desde Deleuze a Lyotard, aquí no me quiero extender, es exactamente igual, ¿no? Frente a la identidad, la defensa de la diferencia que hace saltar la identidad, ¿eh? La diferencia entendida como lo que escapa a la reconducción al uno, al uno con mayúscula, a la unidad, etcétera, ¿no? Pero evidentemente ha sido Foucault, que no sería fácil de poner en una filosofía de la diferencia, el que más ha estudiado lo que es la normalidad. Y lo ha hecho a partir de la figura del anormal. En una discusión con David Cooper, un antipsiquiatra, Foucault y Cooper recogen la vinculación entre anormal y peligrosidad. La conversación es la siguiente: el anormal es, y David Cooper dice, peligroso para los otros o para él mismo. Y Foucault le contesta: es decir, que es peligroso para sí mismo porque no se consigue probar que es peligroso para los demás. Fijaros, de ahí que la anormalidad quede enmarcada en el interior de una teoría del poder. Resumo mucho, para ir más a lo esencial. Según Foucault, existirían dos modelos. El modelo de la exclusión del leproso, que sería un modelo que desaparece a final del siglo XVII, y el modelo de la inclusión del apestado. Este modelo vendría a sustituirle y sería activado en un momento dado, ¿no? Este segundo modelo o procedimiento de control, lo que introduce es lo que será característico en Foucault, una cara positiva del poder. El poder no solo reprime, sino que construye. ¿Y construye qué? Construye normalización. Y aquí, este segundo tipo de poder, la inclusión del apestado, es lo que se conocerá como el poder normalizador. Frente a la exclusión del leproso, el modelo normalizador no marca de esta manera, sino que se aproxima y mira hasta distinguir entre normal y anormal. Es decir, el poder normalizador es el que distingue entre normales y anormales, ¿no? Foucault estudiará los anormales y allí podrá los monstruos, los indisciplinados, los onanistas, etc. Pero ahora aquí no entro. El procedimiento de normalización, fijaros, convierte a la norma en una verdadera herramienta de poder. Solo hace falta pensar en las normativas cívicas que se han puesto en las ciudades, por ejemplo, ¿no? Barcelona, como en tantas cosas, fue un laboratorio de una primera normativa cívica que consistía en limpiar las calles de residuos sociales, prostitutas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, no me extiendo, pero digamos, el lenguaje de la norma es el lenguaje del poder normalizador. La norma produce el individuo normativo, el individuo normal, ¿no? La norma, fijaros, compara, diferencia, jerarquiza, homogeneiza y finalmente excluye, ¿no? La norma es un principio de cualificación y de corrección.
todo esto ya seguramente ya lo conocéis, por eso he ido deprisa. Fijaros, este proceso general de normalización social a partir del siglo XVIII se extiende a los ámbitos más diversos, educación, medicina, industria, ejército, y el panóptico, bueno, será la máquina que hará funcionar esto. Claro, también en última instancia este poder normalizador lo que tiene como objetivo es, como se decía, controlar el individuo anormal y sobre todo, pero también es la otra contraparte, maximizar la salud y la producción de una población sana. Hitler, en un discurso, no es que sea un aficionado a leer discursos de Hitler, fue por pura casualidad, pero Hitler decía: los médicos sois para mí más importantes que los militares, porque os encargáis de mantener la salud de mi pueblo. No es necesario concluir esta primera introducción sobre el poder normalizador, que evidentemente el poder normalizador está en plena crisis. Crisis de la escuela, como todos sabéis, de la cárcel. Por eso estos intentos novedosos de construir una cárcel terapéutica en la que pues los propios presos son sujetos activos relativamente. Pero lo que me interesa destacar, y con esto ya vamos entrando más en materia, lo que me interesa destacar es que esta concepción de la normalidad, al venir definida solamente por la dualidad normal-anormal, que es como lo que hemos estado viendo, es demasiado limitada. Y yo diría que se le escapa lo que podría ponerla en crisis. El poder terapéutico, del que ahora hablaré y que os introducía con el vídeo, está en continuidad con el poder normalizador, pero creo que produce un desplazamiento crucial. O sea, pasamos de la figura del anormal a la normalidad misma. Es decir, que la pregunta fundamental ahora ya no será quién es el anormal para señalarlo, sino, fijaros, cuál es el precio personal que se paga por soportar la normalidad. Es decir, esto es, digamos, respecto a Foucault, ¿no?, el desplazamiento que yo propongo, ¿no? Es decir, no nos interesa ya tanto cómo se produce la normal, sino esta normalidad, ¿qué efectos tiene sobre las vidas? Hace muchos años, en un primer libro mío, el Odor Vacui, intentaba ya matizar esta idea del poder normalizador un poco como insuficiente, es decir, la individuación normativa era insuficiente para calificar los individuos de la metrópoli, que en principio gestionan su propia autonomía, ¿no? Y entonces proponía la dualidad, una lógica borrosa, no una lógica dual, sino una lógica borrosa en la que las ritualidades y las rutinas servían para construir, tejer el espacio de la normalidad. Os pongo un ejemplo del verano pasado, ¿no? Que cerca de mi casa, en Barcelona, hay una agencia bancaria de la Caixa, la de la Estrella, ¿no? Grande, bastante grande, ¿no? Y en ella pues vivía una persona, ¿no? Vivía un hombre de mi edad más o menos, vivía allí y pues tenía su colchón, y cuando entrabas a sacar dinero pues te abría la puerta, te decía buenos días, que pasaras tranquilo. Por la noche abría el colchón y dormía, ¿no? Y bueno, y como era verano, pues salía por la tarde y anoche, salía fuera a la barandilla,
que había una barandilla, porque era una agencia grande, ya os digo, y él se apoyaba así la barandilla y pasabas por allí. Y me acuerdo que una noche pasé con mis hijos y estaba allí y le dije buenas noches, y fue como una especie, ¿cómo le puedo decir buenas noches con esta tranquilidad cuando sé y lo veo que la cama que tiene es este colchón que dormirá bajo esta luz? Y yo ya digo buenas noches, hasta mañana, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Cómo uno mismo construye la normalidad en vez de revelarse de alguna manera, ¿no? Pues ya me parecía de lo más normal aquel hombre allí. Era casi como, además hablaba catalán, cosa que me acercaba más, no era. Y bueno, entonces esto es esto, ¿no? La normalidad no es más que un espacio de posibles, ¿eh? Es un espacio de posibles que esconde por debajo un campo de guerra, ¿no? Esto es lo que mañana hablaré un poquito, ¿no? Un espacio de posibles y un campo de guerra que son las dos caras de lo mismo, de una misma realidad, ¿no? Una realidad plenamente capitalista y sin afuera. Por eso yo he utilizado muchas veces, porque creo que es una metáfora, es conocida, pero a mí me sirve, ¿no? Vivimos dentro del vientre de la bestia. Es decir, para entender estas enfermedades, para entender lo que nos pasa, de alguna manera, el punto de partida es que vivimos dentro del vientre de la bestia, ¿no? Y esta metáfora daría cuenta de lo sucedido, ¿no?, en los últimos años, desde la derrota del movimiento obrero en los años 70, el auge del neoliberalismo y la progresiva identificación entre capitalismo y realidad, ¿no? Progresivamente el mundo se va haciendo plenamente capitalista, ¿no? Realidad y capitalismo coinciden y no hay afuera, lo que no quiere decir que no haya grietas, y que se puedan abrir grietas, ¿no? Grietas para poder respirar, por lo menos. Esta tesis, me acuerdo la primera vez que la decía en un viaje en Argentina, pues la gente decía, entonces no se puede luchar, ¿no? Digo, precisamente, pero hay que saber que estás dentro del vientre de la bestia. Y no hay que inventarse horizontes, porque los horizontes más bien lo que acaban haciendo es haciéndote prisionero, ¿no? Bien, entonces la expresión vivimos dentro del vientre de la bestia resumiría la fenomenología propia de nuestro tiempo, ¿no? Que es lo que os estaba intentando decir, ¿no? Esta terrible sensación de impotencia actual, ¿no?, que resumían en esta consigna, ¿no? Esto es lo que hay, es que la desproporción brutal entre lo que se debería hacer y lo que se puede hacer, ¿no? Y a la vez la sensación de apocalipsis generalizada, ¿no? Desde las guerras en el mundo, cambio climático, la sensación de, bueno, el hundimiento de las instituciones por la corrupción, la idea de un mundo que se acaba. Y bien, y esta realidad, digamos, propia de la época global, sí, una mezcla extraña, ¿no?, de tautología, que es lo que os decía, la realidad es la realidad, y de fuga hacia adelante, ¿no?, como corresponde a un capital desbocado. Es decir, la realidad es una mezcla de orden absoluto y de puro cambio, ¿no? Por eso la realidad se va haciendo cada vez más imprevisible, puede pasar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo, arbitraria y además inexorable, ¿no? Se alimenta de lo que podríamos llamar lo impensable que para los filósofos siempre era lo que hay que pensar. Hoy forma parte ya del mundo. Por ejemplo, el señor Trump, ¿no? El señor Trump en Estados Unidos es lo impensable, ¿eh? Un Calígula, pues está. Lo que es más impensable, pues se ha convertido en realidad, y aquí podéis poner, pues, desde cualquier cosa, desde que los becarios tienen que pagar por ser becarios y bueno, etcétera, etcétera. Las cosas más absolutamente absurdas, ¿no?
Pues bien, en el interior de esta realidad que se identifica con el capitalismo, nuestras vidas están en constante movimiento, y este movimiento es el que denominamos vida, ¿no? Vida es este activismo permanente dentro de la máquina, de esta cárcel que veíamos, la unidad terapéutica, ¿no? Nuestra vida funciona dentro de esta unidad terapéutica, ¿no? Somos nosotros mismos quienes, simplemente viviendo, alimentamos a la bestia que nos encierra y somete. Podríamos decir que con esto, dicho esto, podemos concluir que la movilización global sería justamente esta idea, ¿no? Nosotros ya no somos simplemente explotados, no somos simplemente explotados durante un tiempo de trabajo, sino que estamos permanentemente movilizados, ¿no? Cuando vemos la televisión, cuando paseamos, cuando buscamos trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Somos esta pieza de la máquina. Pues bien, en relación a esto, en relación a la movilización global, que lleva más lejos la explotación capitalista, porque ya no deja nada fuera. En relación a esto, podríamos decir que el poder terapéutico cumple 3 funciones clave. El poder terapéutico nos mantiene con el mínimo de vida necesaria para poder soportar y no caer fuera de la movilización. El poder terapéutico hace posible el ser precario, ¿no? El ser precario que se nos clava, hace posible el ser que somos, que es este ser precario que persista. En este sentido, el poder terapéutico es antes que nada una medicamentalización generalizada, la gestión psicológica, psiquiátrica, médica de nuestra vulnerabilidad. Perdonad un momento, que estoy cogiendo mucho calor. En el interior de este espacio de los posibles, el poder terapéutico confiere un sentido a la autorrealización. Autorrealizarse en esta vida movilizada consiste en tener una vida. Fijaros, por eso en esta sociedad vivir no es vivir. Vivir es cargar con una vida que tienes que gestionar. Me acuerdo, el año pasado di una charla en un pueblo del País Vasco y luego fui a cenar con la gente que estaba, ¿no? Y una señora me decía: es un puñetazo muy duro esto de que no vivimos, de que tenemos una vida. Y es así realmente, es decir, nosotros no vivimos, tenemos una vida, tenemos que trabajar, pero ¿trabajar qué? Trabajar nuestra propia vida para sacarla del agujero que está aquí, al lado tuyo. Esta es la precariedad existencial a la que estamos sometidos, ¿no? Tener una vida, por lo tanto, en definitiva, es trabajar la propia vida para que se pueda insertar dentro de la movilización global, ¿no? Porque si tú no eres una pieza de esta máquina que en la cárcel funciona en su paroxismo, eres una sombra, un estigma, una sombra, ¿no? En última instancia, fijaros, lo que hace el poder terapéutico es concedernos una vida con la condición de hacerla productiva. Por eso vivir es tener una deuda permanente, ¿no? Una deuda de por vida, que llamamos vida. En la cárcel de Villabona, el contrato terapéutico, que es largo, son toda una serie de puntos, pero que fijaros que esencialmente lo que dice es:
tú entras aquí y admites que aquí te rehagamos tu vida, porque hasta tus amistades miraremos cuáles puedes tener o no. Pues fijaros, el contrato terapéutico para nosotros, digamos, se acaba convirtiendo en un contrato hipotecario. Nosotros estamos en deuda en el sentido de que tenemos que sacar día a día la vida hacia adelante, ¿no? Vivir, digamos, concluyo, ¿no? Es así, es hacer productiva la vida. Vivir, poder vivir, es tener ya la vida hipotecada, a no ser que hagas de tu vida un acto de sabotaje, y entonces este acto de sabotaje haga estallar la movilización global en la que estamos metidos, ¿no? Por eso en el libro mío, publicado en Traficantes, digo que el poder terapéutico en el fondo es la aseguradora, en el sentido comercial, es la aseguradora de la movilización global. Una de las maneras más eficaces de aplacar el malestar social. Y también, esto me lo decía un amigo mío sudamericano, y también lo que hace el poder terapéutico, sobre todo en Sudamérica, reintroducir los residuos sociales dentro de la máquina capitalista para volver a aprovecharse de ellos. Es decir, justamente por todo esto, el poder terapéutico debe ser esencialmente despolitizador. El poder terapéutico construye su propia relación de poder, camuflándola como una relación de protección y ayuda. En la cárcel esta era clarísimo, ¿no? Es decir, no hay carceleros, hay psicólogos, terapeutas, etcétera, etcétera. Continuamente se ven en asamblea para hablar de cómo se encuentran, etcétera, etcétera, dentro de la cárcel, claro. Y si no aceptan este modo de tratar, digamos, con su malestar, la unidad terapéutica tiene una pared que da a la cárcel de verdad, que está al lado. Fijaros que son imágenes que funcionan realmente bien, ¿no? Es decir, el poder terapéutico es esencialmente despolitizador, porque el terapeuta cuida de nuestra vida, y en la medida que lo hace, aceptamos, como os decía, que incluso se rehaga la vida, ¿no? Un paréntesis, no hablar sobre que aquí hablo del poder terapéutico, no de las terapias en general, que es mucho más complejo. Hablo del poder terapéutico, ¿no? Esta conformación oculta, si queréis, la dimensión colectiva del malestar social. O sea, el poder terapéutico tiene por función reconducir el malestar, el estar mal, a una mera cuestión personal. El poder terapéutico nos mantiene clavados en nuestra vida, atados a una vida privada, sostenible, pero al borde de la crisis, ¿eh? La vida es este no vivir para poder vivir. El poder terapéutico, en última instancia, es el encargado de decirte continuamente: llega a ser el que eres, llega a ser. Y aquí, en el libro mío, Hijos de la Noche, analizo cómo en Grecia Píndaro ya empezaba a hablar del llega a ser el que eres, y luego pues llega hasta Ortega y Gasset, que sigue con esto de llega a ser el que eres, Heidegger, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es el centro de la autoayuda más engañosa de este interior, es este llega a ser el que eres, ¿no? En el espacio de los posibles, este llega a ser el que eres con éxito significa ser un emprendedor de uno mismo. En el campo de guerra, pues el llega a ser el que eres, pues es mantente en vida el máximo tiempo que puedas. Después de lo dicho, queda claro que el poder terapéutico no consiste tanto en normalizar, que era la línea de Foucault cuando hablaba del poder normalizador o disciplinario, como él también utiliza, sino que el poder terapéutico lo que
busca es producir normalidad. Os leo un fragmento de un gurú de estos grandes gurús. Dice: las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser ciudadano en el siglo XXI se han unificado. Esto es lo central, ¿no? Es decir, las habilidades para trabajar, aprender y ser ciudadano en el siglo XXI son las mismas. Es decir, lo que se trata es de ser una buena pieza de la máquina de movilización. Y son las mismas, trabajar, aprender, ser ciudadano, ¿no? El poder terapéutico es el encargado de mantener en vida esta pieza, ya sea trabajando, aprendiendo o siendo ciudadano, ¿no? Y así se entiende, y ahora aquí usaré una síntesis, pero esto sería algo que compañeros míos trabajan mucho mejor y mucho más amplio, ¿no? El poder terapéutico, de la misma manera que el poder disciplinario llegaba pues a la escuela, a la cárcel con el panóptico, bueno, la Modelo de Barcelona, por ejemplo, o al hospital, el poder terapéutico llega también y se extiende a la escuela, en la escuela, aliada con las neurociencias. Y esto es todo un abanico que merecería pues estudios muy profundos. La escuela hoy tiene que ofrecer una formación integral que permita, se nos dice, a los estudiantes enfrentarse a los desafíos de un mundo cambiante, y entonces lo que implica esto es potenciar capacidades y competencias, así como la gestión de las emociones. Pues bueno, todo este bla, 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 que en Cataluña es la Escuela 21, que tiene que ver con la crisis del modelo disciplinario de la escuela, pues el poder terapéutico aquí interviene, lo que no significa que no haya crisis en el modelo anterior de escuela, hay que crear, dirán, dice, si queréis, este poder terapéutico, un nuevo sistema educativo en el que los profesores no cuenten para nada, sean simplemente mentores, conductores, ¿no? Como en los partidos políticos, los militantes, es algo que, un engranaje que a veces falla porque piensan, a veces, de pronto, pues los profesores pasa lo mismo, los maestros, y hay que irlo suprimiendo poco a poco, ¿no? Hay que irlo suprimiendo poco a poco, ¿no? Y los algoritmos de unas pocas empresas pues extraerán datos de los alumnos, personalizarán las listas de materias educativas y monitorizarán y cuantificarán el aprendizaje, o sea, todo esto pues, simplemente enumerado, pues es cómo el poder terapéutico en la escuela ya está funcionando, ¿no? En la empresa, pues como cultura corporativa, la cultura corporativa se presenta como terapia de libertad, dado que la empresa, la Hewlett Packard, por ejemplo, si leéis su propaganda interior, la empresa ofrece al trabajador autonomía y sentido de la vida. Lo que se necesitan en esta empresa organizada bajo un poder terapéutico son individuos autocontrolados, automotivados, que encuentren pues en la empresa la seguridad que no tienen en la sociedad, ¿no? Fijaos, el mérito, entre comillas, de este poder terapéutico como cultura corporativa es vincular poder de autodeterminación, autonomía del trabajador con los valores empresariales, ¿no? Es la perversión, ¿no? Marisa decía que yo había estado en la autonomía obrera, pues bueno, la lucha por la autonomía obrera, la lucha pues acaba siendo pervertida, digamos, ¿no? Y es esta falsa autonomía del trabajador que en la empresa pues gestiona unos márgenes, ¿no? La gestión de las emociones en la empresa también es crucial. Esto supongo ya lo iréis viendo en el curso. Y absolutamente paradójico, ¿no? Porque en la empresa organizada bajo este poder terapéutico es necesario controlar las emociones, dominar el yo es dominar el otro, y se distingue entre débiles y fuertes. Es decir, la persona fuerte y líder
es la que es capaz de no sentirse herida. Entonces, si me permitís, hay un cuento extraordinario taoísta que viene aquí a cuento, y es un emperador quería tener un gallo de pelea, siempre triunfador, ¿no? Y lo mandó a educar, ¿no? Y fue a ver cómo iba, si ya estaba educado, y el que le educaba, no sé cómo se llama, el campesino, le dijo, no, todavía no, el gallo de pelea no está preparado todavía porque se muestra airado, reacciona mucho. Y fue otra semana y dice, no, todavía no está preparado porque todavía siente demasiado. Y al cabo de unas semanas va y dice, ya está preparado el gallo de pelea. Es como un gallo de madera, los demás huirán de él. Es decir, es absolutamente insensible, ¿no? Entonces, el poder terapéutico en la empresa significa que el gran líder es aquel insensible, porque domina su propio yo y por lo tanto domina al otro. Pero fijaros, pero a la vez la propia empresa necesita, porque la cooperación es fundamental, necesita también las emociones para construir espacios de relaciones. Es decir, que es paradójico y contradictorio, ¿no? Y finalmente, en la vida cotidiana, el poder terapéutico pues funciona como esta autoayuda que tanto, bueno, que antes aquí estaba reflejada, ¿no? Que consiste en velar. El ciudadano hoy, no solo, el buen ciudadano no solo es aquel que cuando alguien se cuela en el metro dice que se está colando uno, no. Debe ser un buen empresario, un buen emprendedor de sí mismo, pero es que además debe velar por su propia vida, ¿no? Y debe autorregularse él mismo, ¿no? Y si está enfermo, en el fondo es culpable de no cuidarse, de no hacer gimnasia suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? La felicidad y la autorrealización dependen pues de cada uno, y lo que podemos hacer evidentemente es consultar a los expertos, ¿no? Tú puedes cambiar tu vida, llega a ser el que eres. Son estas consignas que lo que hacen es realmente camuflar que el malestar es social, y convertirlo en, pues, me pasa a mí, etcétera, ¿no? Eso es culpa mía, etcétera, etcétera. Fijaos, la paradoja de la cultura terapéutica sería esta, ¿no? Que pretendiendo curar, desvelando las causas de los sufrimientos, lo que hace es multiplicar los sufrimientos y ligarnos a ellas, ¿no? Yo no me siento mal, en mi caso, ¿no? Pues tengo fibromialgia, fatiga crónica, que nadie sabe lo que es, ¿no? Pero ya me han clasificado, ¿no? Bien, ahora, si me permitís, os pongo un fragmento del vídeo. Pues después de esto es bastante difícil seguir, pero Julio, no os he pasado el final, decidió no volver a la cárcel, juró no volver y murió de sobredosis. Bien, entonces, ¿por qué os he puesto esto? Pues porque hasta aquí hemos estado hablando del poder terapéutico que intenta inscribir un hilo musical sobre un rumor de fondo, que es este malestar, y con el fin de acallarlo. Y sin embargo, no siempre lo consigue. Y sin embargo, hay piezas que nunca llegarán a encajar. Entonces, me gustaría entrar en esto. ¿Por qué? ¿No? Y sin embargo, no siempre lo consigue el poder terapéutico acallar el malestar. ¿Por qué? Puedo avanzar una respuesta. Porque hay cuerpos
gente, personas, algunas, ¿cómo llamarlos?, a quienes ahoga la normalidad y se ponen enfermos de normalidad. Lo puedo afirmar aún más directamente. Hay algunos que no quieren, o no queremos, o no estamos dispuestos a pagar el precio de la normalidad. Hay cuerpos que se niegan a habitar este espacio de posibles, que se niegan a jugar este juego de la vida que destruye la vida del mundo. Entonces estos cuerpos indóciles se convierten en anomalías. Y para mí el concepto de anomalía, si queréis, ha sido el que finalmente me permite cerrar el círculo de casi 40 años, ¿no? Anomalía es aquel en el que el querer vivir realmente se convierte en desafío, ¿no? Hay cuerpos que se niegan a habitar este espacio de los posibles. Estos cuerpos indóciles, estas anomalías, ¿qué son? Pues primero que todo son imposibles. Como cuando se dice, este niño es imposible, este sujeto es imposible. Lo que hacen las anomalías es políticamente incorrecto. No trabajan, duermen, si pueden hacerlo. Piensan continuamente, vomitan, se salen de la máquina de movilización y procuran huir. Su vulnerabilidad no es capitalizable en absoluto. Son imposibles, por lo tanto, ¿no? Intratables. Son insoportables, porque estos enfermos de normalidad, y quien no está enfermo de alguna manera en esta sociedad, si quiere estar en pie, son insoportables porque la no acción impugna absolutamente un modelo de sociedad basada en el movimiento. Una sociedad basada en el activismo permanente, ¿no? En cambio, las anomalías subvierten este modo de gobierno porque no se pliegan a la flexibilidad y a su autonomía, ¿no? No querer pagar el precio de la normalidad supone asumirse como anomalía, lo que tiene dos consecuencias inmediatas, ¿no? Hacia afuera, convertirse en esta imposibilidad insoportable es verse introducido en un limbo jurídico y sanitario, sometido a un juicio sin final que no conduce a la exclusión, sino simplemente a la desaparición. Por ejemplo, fatiga crónica, fibromialgia, en Cataluña hay más de 300.000 personas que no se sabe cómo son tratadas, digamos, ¿no? Porque de hecho no existe, están en este limbo jurídico médico. Esta imposibilidad insoportable, ¿no?, escupe sobre la sociedad, escupe sobre el todo, ¿no? Por eso estas anomalías deben ser reducidas al silencio, acalladas. En la vida cotidiana el juicio permanente de culpabilización contra los enfermos de normalidad, en el fondo es esta frase: vive o muere, pero deja de molestar. Y hacia adentro, ¿qué es lo que sucede? Hacia adentro lo que sucede es que esta imposibilidad insoportable se confunde con el propio cuerpo. Y entonces la vida se venga de ser vivida. Y entonces es cuando se oye el monólogo interior que dice: no puedo más. Algunos oímos esta frase, no puedo más, ¿no? Yo oigo esta frase por la mañana, por la noche, en la calle, en casa. No puedo más es la frase que las anomalías, los enfermos de normalidad oyen, y es la frase que en el fondo es una cuerda, es la cuerda que asfixia.
No puedo más es la cuerda que asfixia. En el mundo cada 40 segundos se suicida una persona. Algunos preferimos ascender por la cuerda. Ascender por la cuerda del yo no puedo más. Quizá por curiosidad, para ver quién es el hijo de puta que está aguantando esta cuerda. Dios, la vida. Anomalía es pues quien no puede dejar de oír este no puedo más y sin embargo decide. ¿Decide qué? Decide ponerse en la bifurcación, convertir el no puedo más en una posición conquistada. Entonces el no puedo más ya no es la cuerda que asfixia. El no puedo más es la bifurcación que se abre. Es la bifurcación que se abre entre el centro de dolor y la fuerza de dolor. Pero no se sale de la bifurcación. A la bifurcación se clava. Si queréis lo puedo decir de otra manera. La vida se quiebra, la vida se rompe si quieres vivir en esta sociedad. La vida se escinde entre centro de dolor y fuerza de dolor, pero no hay manera de juntarlos. Hay dos posibilidades: rendirnos y encerrarnos en el centro de dolor, o por el contrario, coger con nuestras manos la fuerza de dolor, hacerse con la fuerza de dolor y dirigirla al corazón de lo insoluble. Y entonces se disfruta de la extraña alegría que da la lucha, que da estar en pie. En definitiva, el objetivo es apropiarnos de la fuerza de dolor. Politizar el malestar, en el fondo, no es más que apropiarse de la fuerza de dolor. Toda política que no parta de la fuerza de dolor, de este no encajar en el mundo, es un engaño. Iba a terminar así, pero era muy bestia. Entonces sigo un poquito más. La vida, digamos, para poder vivir en el interior del vientre de la bestia, la vida tiene que romperse de alguna manera. Podríamos resumirlo así: no querer pagar el precio de la normalidad supone ciertamente pagar un precio aún más alto. Pero esto es vivir. La anomalía, ¿qué es? En definitiva, la anomalía es otra velocidad de la vida. Otra velocidad de la vida. Ni el sujeto activo, ni el objeto pasivo. Es otra velocidad de la vida. Es una vida que escapa a esta movilización global. Y para escapar a ella, a veces hay que poner la muerte dentro. ¿No? Y esto es ser afectado por la vida. Zapata, el revolucionario mexicano, decía una frase que en el fondo yo creo ya estaba poniendo esta bifurcación de la que os hablo en el centro. Decía: el que quiera ser águila, que vuele; el que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Hay algo de esto, ¿no? La anomalía es una disonancia. La anomalía es un querer vivir que insiste a pesar de todo. Que insiste, ¿no? Bueno, ya está. Hola. Bueno, yo quería, como tú hablabas del malestar generalizado que compartimos como una mayoría, ¿no? Y luego yo vengo de Flipas,
de los grupos de apoyo mutuo y activismo en salud mental, y ahí vemos cómo el malestar puede alcanzar cotas estratosféricas, ¿no? O sea, hay como, digamos, un malestar común, ¿no? Y luego hay un abanico hasta el suicidio cuando ya no puedes más, el delirio como una escapada de la normalidad. Entonces yo quería preguntarte cómo encajas tú la locura como escapada, como lo difícil que es cuando no puedes ser normal, ni aunque quieras, ¿no? Ni aunque tú mismo, como muchas personas que están en una situación de pérdida de contacto con la realidad, quieren volver a la normalidad porque es una experiencia demoledora, porque no ser normal de una manera tan patente es quedarte con una herida ahí abierta para siempre, porque has visto un rechazo, el rechazo que esa patente diferencia, esa anormalidad patente y innegable, el rechazo que se siente es enorme, es brutal, ¿no? Y cómo esto estamos intentando tener discursos que se salgan de lo terapéutico, que politicen, estamos intentando politizar también el malestar social extremo, cuando las personas ya no, es que ya a lo mejor tienen una dosis de drama, de tragedia en su vida mayor, porque bueno, hay vidas más sencillas, vidas menos sencillas. Cuando esto ya es así tan a lo bestia, que como alguna idea que no sé. Gracias. Hola. Bueno, yo haciendo una lectura del texto que nos habéis, que se ha facilitado del libro que has perdona, escrito. es que no te oigo. No, lo pego un poquito más. No me gusta nada esto, la verdad. Pero bueno, haciendo una lectura del texto que nos han recomendado, ¿no?, antes de venir a esta primera sesión, sí es verdad que he echado, es un texto muy androcéntrico, sí he echado de menos un análisis feminista, ¿no?, o por lo menos sí, ya que el feminismo viene trabajando desde el ámbito privado, ¿no?, desde lo personal y político. Se puede trazar un paralelismo, ¿no?, con lo que estamos debatiendo ahora, ¿no?, que es llevar la parte personal de la vida privada de cada persona, hacerla pública y volver otra vez de nuevo a la comunidad. Es algo que viene trabajando el feminismo, porque hemos estado siempre relegadas en el ámbito privado. Entonces, bueno, pues me parecía interesante a lo mejor establecer ese paralelismo y sí tenerlo en cuenta, porque creo que enriquece mucho el debate y de lo que estamos hablando. Estamos hablando de lucha obrera, mientras los hombres estaban en esta lucha obrera, las mujeres librábamos otra batalla en el ámbito privado. Y bueno, ya decía Flora Tristán que era necesaria la lucha obrera, pero que las mujeres había alguien que estaba peor que los obreros, ¿no?, y eran sus mujeres, ¿no?, en ese sentido, y solo quería hacer esa aportación. Gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero, darle las gracias. La verdad es que me he quedado enamorada de su discurso, y ha habido una cosa que a mí personalmente estoy muy interesada y que le he oído solamente de soslayo, que es el tema del suicidio. Es decir, cuando el malestar llega a unos niveles de planteamiento crítico y uno decide que no le merece la pena vivir en esta vida, y cómo desde las instituciones públicas, sobre todo desde los psiquiátricos, no te permiten, no tienes derecho a suicidarte y eres encarcelada en un psiquiátrico. Entonces, yo quería conocer un poco su reflexión sobre el suicidio como una fórmula política también de salir de aquí. Sobre la primera pregunta,
acerca de la politización del malestar, las dificultades de poder hacerlo, ¿no? Os cuento sin dar nombres, ¿no? Una de las personas que más se ha implicado en Barcelona en lucha realmente en defensa de los que tienen fatiga crónica, fibromialgia, pues bueno, esta persona está en una situación actualmente bestial, terrible, en la que ya solo come, duerme, no puede leer desde hace 1 año y medio, y el otro día me escribió que lo más terrible de todo esto era que el grupo que se había formado en el 15M de apoyo mutuo, al estar ella tan enferma, ya ni se acercaba a verla, y que le había pasado lo que nunca hubiera pensado, que es tener que pagar a un terapeuta para que venga a casa para poder hablar un poquito. Entonces, es decir, lo del rechazo que decías, ¿no? Lo del rechazo es en la locura, yo no lo sé, no tengo la experiencia esa, ¿no? Pero en lo que hace la fatiga crónica es como son enfermedades que no se ven en los rostros, pues es imposible explicarlas, ¿no? Yo por eso escribí Hijos de la Noche, para poder explicar lo que es la locura de no dormir nunca. Y mi compañera lo leyó el libro y se puso a llorar, pero no ha llegado ni a entender lo que es este sufrimiento, ¿no? Entonces, politizar el sufrimiento. De acuerdo, yo soy el primero que intento, por ejemplo, he venido aquí y me cuesta venir aquí porque con la cabeza que tengo no me cuesta mucho, pero vengo porque pienso que vale la pena politizar el malestar, y que luego hay muchas personas que una pequeña palabra dada, anomalía, pues les sirve y les puede. Entonces, por eso, ¿no? Pero Antonin Artaud decía: curar la enfermedad es un crimen. Curar una enfermedad es un crimen, porque la enfermedad te muestra la otra cara de la vida. Es como la otra cara de la luna, que no ves. Pues la enfermedad te muestra la otra cara de la vida, y es verdad. Pero todo enfermo lo que quiere es curarse. ¿Sí? Entonces, para lo de la alianza de amigos, que es lo que he escrito y he defendido, para mí es esencial. La alianza de amigos, y aquí habría que hablar qué es amigos, aquí en un sentido político, pero no solo político, pero algo más que vidas privadas, que se hacen confidencias. Es lo que puede sostener, es decir, es lo que puede sostener. Y evidentemente el feminismo en esto ha puesto de nuevo lo personal como algo político, ¿no? Pero os voy a decir una cosa, un elemento crítico sobre esto, ¿no? La semana pasada estaba en una reunión diversa de gente que nos conocíamos, pero no del todo, ¿no? Digamos, y nos teníamos que presentar. Y las personas que moderaban la asamblea, la reunión, era en círculo, ¿eh? Las personas que lo presentaban dijeron: cada uno que diga quién es y cuál es su estado de ánimo. Y era una asamblea política para luchar contra la gentrificación de un barrio de Barcelona. Entonces, pues yo dije: soy Santiago López Petit y me encuentro de maravilla. Y lo hice expresamente, ¿no? Es decir, me encuentro de maravilla. ¿Por qué? Pues porque
si ponemos el estado de ánimo en el centro, ¿cómo vamos a luchar juntos? Es decir, el problema es cómo sumar malestares. Esto está claro. Es muy difícil sumar malestares porque cada uno son muy individuales. Pero se puede intentar una integral, digamos, un sumatorio de malestares. Pero los estados de ánimo, ponerlos en el centro, en un primer plano, imposibilitan la acción colectiva. Entonces, todo lo personal es político, de acuerdo. Yo fui de los primeros, con 20 años, que en Ojedo Ibérico ya escribía un libro que era Crítica a la izquierda autoritaria, defendiendo esto. Pero tampoco hay que confundirse, ¿no? Es decir, evidentemente hay que cuidarse, es necesario, los unos o los otros, pero no convertirlo en un fin en sí mismo. Y sobre el suicidio, ahora he acabado de escribir un libro que saldrá en Pepitas de Calabaza en febrero, que se llama El gesto absoluto, el caso Pablo Molano, una muerte política. Y bueno, es una reflexión sobre el suicidio, que no es un problema que, digamos, yo he intentado pensar siempre el querer vivir, y el suicidio no era una cosa que me entusiasmara pensarla, que no quiere decir que no lo piense casi cada minuto, pero no me interesa ser como una especie de existencialista, ¿no? Que en plan Cigorán, ¿no? Que son los que hablan siempre del suicidio y nunca se suicidan, ¿no? No, este tipo de intelectual no me gusta, ¿no? Entonces me importa un bledo. Entonces por eso prefiero hablar de que la vida te machaca, ¿no? Pero no ser una especie de... Y evidentemente que defiendo el suicidio cuando no puedes más, como Deleuze, el gran filósofo francés, más vitalista que Deleuze no hay nadie. Toda su filosofía es un canto a la vida a partir de Nietzsche y Spinoza, y se suicida tirándose por la ventana cuando se ahoga y ya no puede más. Pues perfecto, evidentemente, ¿no? Con todo el derecho, ¿no? En el caso que os decía del libro que he escrito es mucho más complicado, ¿no? Porque es un Pablo Molano, que era uno de los, yo diría como el alma, en el mejor sentido, ¿no? de las luchas de los últimos 10 años por lo menos en Barcelona, desde el plan contra Bolonia, pasando por la ocupación del banco en la Plaza Cataluña, pasando por mil cosas. Pues este muchacho, pues hace 2 años, pues decidió suicidarse, ¿no? Entonces su muerte supuso una especie de vacío, de corte en el hilo musical del activismo, en el que todos estamos con unas agendas llenísimas haciendo cosas, ¿no? De pronto la persona en Barcelona más viva, más valiente, con 10 años de cárcel que le pedían, se suicida, ¿no? Y entonces ha sido una especie de choque que yo entonces era amigo mío, había sido estudiante mío de filosofía, no terminó filosofía porque le importaba un bledo, lo que le importaba era luchar, y estaba en todas las luchas. Y bueno, entonces cuando murió, pues hubo una manifestación de 1000 personas pasando por todos los sitios donde él había estado ocupando, con el féretro cogido encima sin permiso de nadie. Bueno, lo que os podáis imaginar, pero digamos, el libro que he escrito, ¿no?, ha sido pensar el suicidio, que os digo que no quería pensarlo, ¿no?, pero como una muerte política, en este caso, ¿no? Es decir, cómo entre todos construimos una máquina de matar. Y en este caso, pues analizo, ¿no?, el Ateneo, la base, cómo allí
se va construyendo una máquina de matar, ¿no?, en la que estamos todos de alguna manera, ¿no? Y bueno, entonces pues por eso se llama el caso Pablo Molano una muerte política, ¿no? Es decir, y bueno, me parece que no me dejo nada. Quería conocerte precisamente porque tienes síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, porque si no igual no te hubiera conocido. Yo también pertenezco al colectivo Flipas, también tengo un diagnóstico psiquiátrico y también tengo fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Y es verdad que has dicho algunas frases que me han resonado especialmente, como la de Artaud, porque es verdad que también creo que está muy relacionado el sufrimiento emocional y el sufrimiento físico, y creo que algunas veces tienen denominadores tan comunes que son concomitantes. Y es verdad, sin embargo, y a pesar de todos los años transcurridos sin poder dormir, como una persona normal, costándote mucho trabajo sobrevivir, habiendo pensado muchas veces en el suicidio, más que como una muerte política, como una vía de solución a un dolor permanente, físico y emocional y intelectual, y todas las mermas que tienes en tu cabeza que te dificultan poderte expresar. Pero ha habido una frase especialmente significativa de esta tarde, cuando has hablado, cuando te colocas en la encrucijada y tienes que decidir entre vivir en el centro del dolor y convivir ahí y quedarte ahí, o utilizar la fuerza del dolor como una flecha. Sí. Como una máquina de guerra, sí, más simple. Como algo que da dirección a tu vida y como algo que además puede transformarse en amor hacia ti y hacia otros, y que tus luchas sean las luchas de otras personas que están pasando por terrenos muy parecidos, pero no deja de ser también una andadura individual. La pregunta, o la luz, si es que tú has conseguido un poco más en esta cosa tan difícil del sufrimiento, es cómo se puede sacar esa energía y esa fuerza. Fíjate, paradójicamente, uno de los peores tormentos es la falta de energía. Uno de los peores tormentos, común a muchas cosas también de lo que se llama locura, lo pongo entre comillas, porque es no poder soportar este sistema. ¿Cómo puedes sacar? ¿De dónde? Ay, ya me pierdo. Pero tú me has entendido, creo. Muchas gracias. Gracias por tu intervención. Esta es la pregunta clave, digamos, ¿no? Por eso la muerte, el suicidio de este compañero era tan grave, ¿no? Yo entrevisté a su madre, entrevisté a sus dos compañeras de diferentes momentos de la vida, amigos, para, digamos, reconstruir su vida, ¿no? Y hablando con una amiga suya que había sido muy importante en el movimiento en Barcelona, me decía, dice, refiriéndose a mí, dice, claro, porque la pregunta era, ¿qué nos sujeta a la vida? Porque en el fondo era esto, es decir, si el chico más militante, más valiente, más fuerte, con más amigos, se mata, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, la pregunta acababa siendo esto, ¿qué nos sujeta a la vida? Y esta amiga también me decía, claro, es que tú tienes hijos pequeños, porque yo he sido padre viejo, y dice, claro, pero yo no tengo nada. Entonces, otra dice, pues ¿qué? ¿Que hay que tener hijos? Entonces, no. Entonces, yo no... Yo creo que lo que hay que un poco, si mañana tenía que hablar, sería, hay que pasar del sentido a la verdad. El sentido son relatos, historias que uno se cuenta. La verdad es algo que se tiene, se habita en ella y se contagia a los demás. Pues como enferma de fibromialgia y de fatiga crónica, en
cuerpo hay una verdad que te dice lo que tú eres y lo que es esta mierda de sociedad. Porque tú, no pudiendo más, en tu día a día, estás interrumpiendo a la máquina. Entonces, esta verdad, que es tuya y que se puede comunicar difícilmente, pero que a algunos se les contagia, esta verdad es el punto de partida. ¿Sabes? Para mí, y con lo que he hablado con más compañeros y compañeras, ¿no?, esta verdad que habitas, ¿no? Entonces, tú, por lo que decías, puede tener una forma de amor, ¿no? De amor, pues, por ejemplo, a tus hijos, y por eso sigues, o lo que sea, ¿no? En mi caso, y lo que pone muy nervioso a mi compañera, lo que hay es un odio profundo contra esta sociedad. O sea, yo en un libro que escribí que se llama Amar y Pensar, hablo del odio libre, es decir, y básicamente es esto, es decir, ¿cómo vas a cambiar tu vida si no la odias? Es decir, no, claro, si odias un trocito, no el fin de semana, el lunes, si no odias tu vida, ¿cómo la vas a cambiar? Entonces hay un odio que libera, porque no está atado al objeto de odio. Entonces, en mi caso, digamos, ¿no?, si me autoanalizo, si se puede decir, pasa que el compañero de la cárcel decía que uno no se conoce a sí mismo, y es verdad, no sabemos nada de la vida del otro ni de la misma, porque es un abismo. En mi caso hay un componente de odio fuerte contra este mundo, muy fuerte. Y con esto coinciden bastantes compañeros, o compañeras no, quizá, también soy sincero, otras compañeras lo verían desde otro lugar. Es el no encajar es terrible, porque te miran, no puedes, te acusan, te culpabilizan. Pero es lo que decía Julio, el preso, ¿no?, que es tan bonita esta imagen, ¿no? Dice, soy una pieza que no encaja aquí. Y en esto yo defiendo que hay una extraña alegría en habitar esta verdad. A veces me dicen, ¿por qué dices extraña? ¿Y por qué es extraña? Porque la alegría normal va como al lado de la tristeza, ¿no? Pasas de la alegría a la tristeza. La extraña alegría, la verdad tuya de impugnar esta sociedad, esta extraña alegría, no la echa abajo el viento de la vida. Y esto es un poco, para mí, no hay, cada uno tiene que buscar esta verdad sobre la que se apoya, que en el fondo es el vacío.